Padre, te damos gracias porque nos reuniste una vez más, un domingo más, sin falta, inteligentemente. Vinimos a reunirnos como siempre decimos, no por nuestras fuerzas, no por nuestra voluntad, no por nosotros, sino por el que nos llamó, sino por el que nos salvó, sino por el propósito que hay en tu voluntad para con nosotros, sino por tu Espíritu en nosotros. El querer y el hacer son puestos por vos. El deseo de venir a adorarte en el día del Señor es puesto por tu Espíritu en nosotros, es despertado por tu Espíritu en nosotros. Así que te damos gracias porque nos sacaste de la oscuridad, de las tinieblas, del camino que lleva a la muerte. Nos sacaste del vacío, nos sacaste de la vida sin sentido, sin propósito y sin destino. Y nos pusiste desde antes de la fundación del mundo dentro de tu plan para salvarnos, dentro de tu plan para glorificar tu nombre, exaltarlo sobre todas las cosas, para que todo el mundo se arrodille ante Cristo y toda lengua confiese que Él es Dios, el Señor. Así que te rogamos que nos guíes a través de tu palabra, el capítulo 6 de Proverbios que hoy se expone a tus hijos. Y guíanos siempre la verdad, siempre la sabiduría, siempre por lo bueno, siempre por la luz, señalando el camino por el que tenemos que ir y señalando también el que no tenemos que transitar. Te lo rogamos, te lo pedimos y nos entregamos a vos por tu Hijo Jesucristo, quien dio la vida por nosotros. Amén. Capítulo 6, Proverbios. Domingo a domingo, capítulo a capítulo. Avanzamos en el libro de Proverbios, conociendo la sabiduría de Dios para saber cómo comportarnos, cómo vivir en la vida, en esta vida. Hasta el capítulo 9 es bastante sencillo porque vemos que todo tiene una forma de estructurarse, siguen más o menos un tema en los capítulos, se pueden dividir de alguna manera. A partir del capítulo 10 ya empiezan los versículos sueltos. Vamos a ver cómo hacemos ahí, si seguimos capítulo por capítulo o lo vamos juntando y tomando las ideas principales. Pero bueno, hoy tenemos capítulo 6 y vamos a aprender cosas que definitivamente no convienen. Y son 4 cosas que definitivamente no convienen, según lo que vemos en capítulo 6 de Proverbios. Y la primera de estas 4 cosas que definitivamente no convienen hacer es salir de garante, salir de fiador, dice la Biblia. ¿Y qué es el garante? El garante es el que se compromete a cumplir el compromiso que otra persona no está cumpliendo. O sea, el respaldo del compromiso de otra persona. Salir de garante es tomar para sí un compromiso que no es de uno, sino que es de otro. Y definitivamente, por lo que leemos, vamos a leer acá, no conviene hacerlo. Empieza diciendo: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, y ahí ya empieza advirtiéndonos con la palabra que usa acerca de esta situación, de salir de garante, de tomar el compromiso de otra persona para sí, porque habla de empeñar la palabra. A un amigo o a un extraño, sea quien sea, puede ser un cercano o puede ser uno no tan cercano, pero habla de empeñar la palabra. Cuando uno empeña una cosa, lo que hace es entregarla a cambio de dinero que necesita, y cuando vuelva a tener el dinero para recuperar esa cosa, va y la compra de vuelta. O sea, mientras uno empeña algo,
ya no le pertenece, no la tiene, la entrega. Está como sigue diciendo después, te has enlazado con las palabras de tu boca. Uno cuando empeña algo, si de verdad quiere eso que empeñó, entonces se te está atado a una relación contractual con ese hombre que compró la cosa a la que le empeñaste. ¿Sí? Le vendiste algo, se lo empeñaste, te dio el dinero y quedó en un contrato hablado de que, bueno, eso es mío, tenelo, yo te traigo la plata y después recupero eso. Y está ahí una relación ahí de la que no podés salirte. Sí, a menos que ya no quieras esa cosa, pero yo calculo que la palabra de cada uno es importante para cada uno. Entonces, cuando uno da este tipo de compromiso, este tipo de palabras, la empeña, la entrega, se enlaza, se ata a lo que dice, a su compromiso. Y miren el versículo, como termina el versículo 2, te has quedado preso en los dichos de tus labios. O sea, la forma en la que se refiere la Biblia, el capítulo 6, acá de Proverbios, a salir de fiador, salir de garante, es todas con expresiones despectivas de algo malo está pasando cuando salís de fiador, de garante por una persona, cuando tomás para vos mismo el compromiso que no es tuyo, que es de otra persona. No estoy hablando de, por ejemplo, para la compra o alquiler de un inmueble. Sabemos que la ley requiere que haya garante para poder alquilar, porque es la ley. Entonces uno debe cumplir la ley y tiene que hacerlo. Si no le piden salir de garante, bueno, te estás metiendo en un compromiso que no conviene, pero así funciona la ley, no podemos movernos por afuera. Pero es una situación fea, complicada para el que sale de garante, ¿sí? Porque se encuentra preso, se encuentra atado. Y lo primero que vemos acá es que la palabra tiene valor. La palabra es valiosa, no solamente la palabra de Dios, que es lo más valioso que existe, un valor incalculable tiene, sino las palabras nuestras que decimos en el día a día tienen un valor, tienen un peso, a tal punto que te atrapan, te atan a una situación, una circunstancia o a un compromiso. Nuestras palabras tienen valor, como si fuese el dinero, el oro, o las cosas valiosas del mundo. Bueno, la palabra, aunque el mundo se empeñe en destruirla, ¿sí? Porque para el mundo hoy en día ya las palabras carecen de significado, carecen de importancia, carecen de relevancia, todo es relativo según el contexto y según cómo lo mire cada uno. Pero la Biblia dice que las palabras tienen valor y significado, son importantes. Entonces, cuando uno sale, se mete en este tipo de compromisos. Y está hablando más que nada de cuando viene de uno, ¿sí? Una persona está en problemas, o no está tan en problemas, pero uno para alentarlo, para ayudarlo, está pensando uno para alentarlo, para ayudarlo a que prospere, que compre, no sé, un auto, una casa o lo que sea. Dice, quédate tranquilo, yo te ayudo, yo salgo de garante para vos. Es más que nada esa situación, cuando de uno mismo sale el meterse en el compromiso de otra persona, comprometerse con esta situación. Y entonces ahí tu palabra es donde más valor tiene. Dijiste algo importante y ahora estás preso. Estás atado a esa situación hasta que termine. No podés salir de ahí. Y no podés no cumplir tu compromiso, porque tenemos el 8º mandamiento, no mentir. No darás falso testimonio, no mientas. No puedes mentir. Vos dijiste que ibas a hacer algo y lo tenés que hacer, porque tu palabra tiene peso, tiene valor. Ya hablamos, cuando hablamos de cómo tiene que ser el carácter del cristiano, hablamos de integridad. La integridad tiene que ver con eso, digo y hago lo que digo que voy a hacer. No lo digo, porque las palabras tienen valor. Ojo, puede pasar que las palabras pierdan el valor, porque, por ejemplo, las obras de pintores famosos como la Gioconda o la Mona Lisa tienen valor. ¿Por qué? Porque son únicas, porque hay una sola obra de cada uno de esos.
si de repente un día aparecen miles, millones de copias originales del autor original, esas cosas van a perder el valor. El oro tiene valor porque es codiciado y porque hay poco, pero si un día se descubre que hay muchos y que cualquiera puede acceder, va a perder su valor. Lo mismo la palabra, tiene valor, pero si uno utiliza demasiadas palabras, empiezan a devaluarse, empiezan a perder el valor que tienen, el valor percibido en realidad. Porque valor tienen, pero se pierde el valor percibido. Y entonces, por ejemplo, una persona, si habla mucho, es más difícil que la tomen en serio, pero igualmente alguien puede tomar algo de lo que dice, que quizás lo dijo sin querer, o quizás lo dijo sin darse cuenta, o tal vez en el momento lo pensaba, pero no lo meditó lo suficiente y después se arrepintió. Alguien tomó eso y para la mayoría no puede tener valor. Para vos quizás incluso no tenga valor, pero para esa persona que lo tomó y lo escuchó sí lo tiene. Y quedaste atrapado en lo que dijiste. No tiene que ver exactamente con el compromiso de que estamos hablando acá, pero sí con el valor de las palabras. Tus palabras te atan, te toman en serio, te escuchan, te creen, y aunque vos no lo creas, no lo hayas dicho en serio, estás atado, estás preso de lo que dijiste. Entonces, ¿qué pasa cuando uno sale de garante? Que no conviene hacerlo. Y va a haber ocasiones en las que puedas llegar a tener que hacerlo por alguna razón muy particular, pero no conviene. ¿Cuál es el consejo entonces? Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. O sea, que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate, asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, como ave de la mano del que arma lazos. Si estás en esa situación, si te metiste, trata de salir lo antes posible. Escapate, dice. No sin cumplir tu compromiso. Dice, asegúrate de tu amigo. O sea, hay otra persona que tiene el compromiso, no es tuyo. Vos estás de respaldo. Asegúrate de que cumpla su compromiso para que no tengas que vos estar en esa situación de cumplir el compromiso que él no cumplió. O sea, anda a tu amigo, a quien sea, y asegúrate de alguna manera de que lo cumpla, de que lo está cumpliendo. ¿Sí? Si tiene que pagar un crédito, una cuota, lo que sea, bueno, habla con él de vez en cuando, fíjate cómo es su situación, alentalo que siga pagando. Asegúrate de que pague, de que cumpla. Porque tu situación se puede llegar a complicar. Miren lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 15. Proverbios 11:15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. O sea, el que sale de garante no vive tranquilo, porque no sabe, no puede estar nunca seguro de que la otra persona va a cumplir con su compromiso y que él no va a tener nada que ver, solamente estar ahí de palabra. Y uno puede estar más o menos tranquilo por un tiempo, pero imagínense que la otra persona sufre un inconveniente, le pasa algo que le impide cumplir su compromiso o que pareciera que puede llegar a impedirle cumplir su compromiso. Bueno, la ansiedad ataca, la ansiedad invade y ya se acabó la paz, se acabó la tranquilidad. Entonces, no conviene salir de garante, y a menos que sea una situación particular que lo requiera, pero igualmente no conviene. Y si entraste, asegúrate de que no te toque a vos cumplir el compromiso que no es tuyo. Y dice, ve, humíllate, o sea, te van a decir que sos molesto, que sos cargoso, que sos desconfiado, se van a enojar, lo que sea, no importa. Al punto que tengas que llegar, asegúrate de que no te toque cumplir el compromiso que no es tuyo. Sí, escapate, dice. Además también dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bueno, el hombre falla, el hombre a veces dice cosas que no cree y entonces está mintiendo. Y también es posible que por más que sea una buena persona la que
saliste de garante de una supuesta buena persona, te puede fallar, te puede, en algún momento, sí, te puede fallar. Entonces, lo primero que no conviene, de que definitivamente no conviene, según lo que estamos viendo, es salir de fiador, de garante, de ser respaldo de una persona para un compromiso que esa otra persona tiene y que no es tuyo, no te corresponde. Lo segundo que no conviene, definitivamente no conviene, es la pereza, ser perezoso o ser vago. Y digo el sinónimo vago porque la pereza no tiene que ver con dormir, sino con la inactividad, con la quietud, con el no hacer absolutamente nada. Sí, porque el perezoso no necesariamente duerme 12, 14, 20 horas por día, sino que el perezoso puede estar despierto 20 horas, pero igualmente no hacer nada. No conviene. Y leemos, ve a la perezosa, ve a la hormiga, mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y este primer versículo está diciendo claramente, la hormiga es más sabia que el perezoso, que el vago. El animal, la hormiga, ese animal diminuto, insignificante que tendemos a pisar, es más sabio, es más inteligente que el perezoso, que el vago. Mirá, le está diciendo al perezoso, presta atención, que eres ejemplo de sabiduría, mirá la hormiga. Es más sabia que vos. Y es que según leemos en Génesis capítulo 1, versículos 24 y 25, los animales, incluyendo la hormiga, tienen una sabiduría natural, intrínseca en ellos. Génesis 1, 24 y 25. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios creó a las distintas especies de animales que andan en la tierra, y eran buenos. O sea, la sabiduría, la hormiga tiene una sabiduría que Dios le dio en el momento de la creación. Y la hormiga se mueve de forma sabia e inteligente, de forma natural. No, ni siquiera razona, no necesita razonar. Su sabiduría está desde el momento de la creación en ella. Y el ejemplo, miren el ejemplo, versículos 7 y 8. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué hace la hormiga? Trabaja en el buen clima para que cuando haya mal clima no tenga que trabajar y tenga todo preparado y listo para vivir, pasar el invierno, que es lo más difícil. Y esa es una sabiduría natural que tienen los animales. Y esa sabiduría natural, instintiva, es mayor a la sabiduría del perezoso. Y encima, noten lo que está diciendo, no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor, no tiene rey. Las hormigas no tienen rey y cada una hace lo que bien le parece. Pero fíjense qué sabios que son, que lo que bien le parece es juntar la comida cuando hace buen clima y tener comida para cuando no hace buen clima, para el mal momento. Distinto de los israelitas en el libro de Jueces, que no tenían rey, hacían lo que querían, lo que les parecía bien y todo estaba mal. Que era un desastre. La hormiga es más sabia que el perezoso. Y entonces hay un llamado acá, ¿no? Versículos 9 y 10. Perezoso, vago, el que no quiere moverse, el que no quiere trabajar. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para el reposo. ¿Hasta cuándo? Está diciendo despertate. El perezoso, el vago, despertate, movete. Dale valor y sentido a tu vida, haz algo.
Primera Timoteo capítulo 5 versículo 8, hablando a los cristianos, dice que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Sí, específicamente hablando de los jefes de familia, de los padres, de los esposos. Sí, el esposo sale a trabajar y provee para su familia, la esposa se queda en la casa, gobernando la casa, cuidándola, criando a los hijos. Bueno, él dice la Biblia que el que no lo quiere hacer, es decir, el que es perezoso y vago para proveer para su familia, es peor que un incrédulo. Es peor que un necio, es peor que una hormiga, es peor que un animal. Entonces hay un llamado a moverse, a salir de esa situación de pereza, a despertarse, a activar. Y digo que la pereza no tiene que ver necesariamente con dormir, porque aunque las palabras que se usan tienen que ver con dormir, las expresiones que dice acá en el versículo 10 de un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo, está hablando de una persona desinteresada. O sea, y la imagen es alguien que se sienta afuera en una reposera y cruza las manos, ¿sí? Se pone las manos en el pecho mirando al cielo y hace así y no hace nada. Y está ahí contenta, tranquila, porque no tiene ningún compromiso y nada. Y no le importa, porque está tranquila, está ahí, la persona está descansando. Sí, la pereza tiene que ver con el desinterés de hacer algo, no con dormir, con el de estar desinteresado por hacer algo, por moverse, por darle valor a la vida. Pero no solamente voy a apuntar al trabajo secular con la pereza, sino también al trabajo espiritual. Dice Josué, capítulo 23, versículo 11. Josué 23, 11. Guardad pues con diligencia, es decir, sin pereza, vuestras almas, para que améis al Señor vuestro Dios. Guarden con diligencia, sin pereza, sus almas, para que amen al Señor su Dios. Y eso es lo que venimos viendo desde el principio. ¿Sí? Escuchar la sabiduría, capítulo 2, desesperarse por la sabiduría, con diligencia buscar la sabiduría, con diligencia guardar la sabiduría en el corazón, con diligencia guardar el corazón mediante la sabiduría, para entonces seguir por el camino que lleva a Dios, conocerlo más y amarlo más. ¿Sí? Podemos ser perezosos espirituales también. Podemos quedarnos sentados en una reposera mirando no al cielo, al infierno, sentados en nuestro pecado. Podemos no percibir el pecado o podemos no querer hacer nada al respecto. Y esa es pereza espiritual. O sea, yo estoy pecando, pero no me esfuerzo, no me aflijo, no me angustio porque estoy pecando y me quedo ahí sentado. ¿Sí? Un poquito de sueño, un poquito de dormitar, pasa el tiempo, cruzo las manos y descanso. También existe la pereza espiritual. Y primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, tiene palabras de motivación y de exhortación. Dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, todo lo que hagamos, todo el esfuerzo que hagamos, lo que hagamos con diligencia en cuanto a lo espiritual, no es en vano. Tiene recompensa. ¿Sí? Hemos visto en la palabra, en la Biblia, todo tipo de recompensas. Entonces, despertate, movete, activá, así en todo sentido. Y la vagancia es
no conviene, definitivamente no conviene ser perezoso, ser vago, ser desinteresado por la vida, por hacer cosas. ¿Sí? Quédense con esa situación, ese hombre, esa persona que está ahí sentado, cruzado de brazos y que no se preocupa por nada, en lo material ni en lo espiritual. Y no conviene, porque dice el versículo 11, que así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ese hombre está sentado ahí, esa persona no hace nada, y de repente viene caminando la necesidad, viene la pobreza. ¿Sí? Llegan visitantes de la nada, del horizonte, y son visitantes quienes son la necesidad y la pobreza. Entonces definitivamente no conviene la pereza. Proverbios 20, versículo 4, dice que el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Si el perezoso no trabaja porque hay mal clima, y después cuando necesite no va a tener. Sí, el perezoso en el momento dice está todo bien, y de repente está todo mal. Al perezoso la vida lo pasa por encima. El tiempo pasa y sigue sentado, de brazos cruzados, y el tiempo pasa y la vida le pasa por encima. Y en cuanto a lo espiritual, bueno, sabemos que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No sabemos dónde está y no sabemos cuándo va a atacar. Por eso dice Jesús, velad y orad. Velad y orad. Eso es diligencia. Porque no sabes cuándo. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. No conviene tener malos pensamientos, porque son cosas que hacen la gente mala. Los malvados hacen eso. El hombre malo, el depravado, el que habla perversidades y el que hace cosas malas y encima como cobarde, por detrás, para que nadie se dé cuenta, con señas, guiños de ojos, movimientos de pies, señas con los dedos, para que planeando hacer cosas malas. Y sabe que están mal porque lo hace de esta forma, así sin que nadie se dé cuenta. Bueno, esas son cosas de gente mala, malos hombres. Pensar mal, están pensando el mal todo el tiempo. Es un signo de maldad. El pensar mal es signo, evidencia de maldad. Génesis capítulo 8, versículo 21. Después de que terminó el diluvio, sale Noé, ofrece un sacrificio, un holocausto. Y leemos Génesis 8, 21. Y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. La maldad está en el corazón de todo ser humano desde chiquito, desde chicos. Y él la expresa, se ve la maldad en el corazón de las personas. A medida que uno crece, puede ir limitando esas expresiones de maldad. Y lo que tiene que también limitar es los pensamientos de maldad. Pensamientos de ira, de bronca, de venganza. ¿Sí? Maldecir a otras personas en la mente, en el corazón. ¿Sí? Eso es signo de maldad. Es de mala persona y no conviene. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas
Y el hombre malo de mal tesoro de su corazón saca malas cosas. O sea, tener cosas malas en el corazón te convierte en mala persona, en malo, perverso, depravado, como dice acá. Y cuanto más mal tengas en tu corazón, más bronca, más odio, más ira, más sed de venganza, bueno, peor, más mala persona sos, peor sos. Y no conviene, definitivamente no conviene, porque dice el versículo 15, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. No conviene tener malos pensamientos, porque hay consecuencias. Proverbios 12, versículo 2 dice que el hombre bueno alcanzará el favor de Dios, pero él condenará al hombre de malos pensamientos. Hablamos del valor de la palabra, pero lo que pensás también tiene valor, aunque nadie lo conozca, aunque nadie lo sepa, Dios sí, para él vale lo que pensás, y el hombre de malos pensamientos será entonces quebrantado, será condenado, tendrá calamidad. Si sos hijo de Dios, obviamente no te va a condenar al infierno, pero vas a sufrir las consecuencias. De repente, súbitamente, sin que lo esperes, y te vas a encontrar en esa situación de ¿por qué me está pasando esto? Bueno, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? Hay bronca, ira, hay malos pensamientos. No conviene, son cosas que Dios odia. A partir del versículo 16 nombra 7 cosas que Dios odia, entre las cuales está esto. Dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, soberbia, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, es decir, declarar culpable al inocente, la injusticia, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios lo aborrece, lo abomina, odia. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Todas estas son características de malas personas, de perversos, de malvados, y definitivamente no conviene, ¿sí? Porque Dios odia eso. Y de nuevo, sos hijo de Dios, no te odia, te ama, pero como te ama no te va a permitir que tengas malos pensamientos, como el hombre malo, y te va a corregir. Entonces, no conviene, definitivamente no conviene ser ignorante, no conviene ser perezoso, no convienen los malos pensamientos, y cuarto, no conviene la inmoralidad sexual, como vimos la semana pasada. Y dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre, otra vez, repetición, una instrucción. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, todo el tiempo, siempre. ¿Sí? La sabiduría te ayuda todo el tiempo, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. ¿Sí? El mandamiento, la palabra, la ley de Dios te ayuda a saber dónde pisar y dónde no, es luz, te alumbra el camino. Estando en el mundo uno no puede ver por dónde anda y por eso siempre anda mal, camina mal. Y entonces, dice ahí, versículo 24, para que te guarden de la mujer extraña, de la mala mujer, de la blandura de la lengua y la mujer extraña. La sabiduría te ayuda a alejarte entonces de este tipo de tentaciones. Y dice, el versículo 26, ¿por qué no conviene? Que ya vimos la semana pasada, hablamos de esto, pero
Dice acá el versículo 26, a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. A causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Un hombre es humillado a tal punto que está a la altura de un bocado de pan, de un pedacito de pan, ni siquiera de un pan entero. Un bocado, un pedacito de pan. Cuando uno cae en este tipo de pecado, sea adulterio o sea fornicación, su valor como ser humano en ese momento es reducido a lo que vale un bocado de pan. Y esto es sinónimo de humillación. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 36, Dios maldice a Elí por no reprender a sus hijos, y es una maldición generacional, ¿sí? Para él y para sus descendientes. No los iba a dejar crecer, no los iba a dejar llegar a viejos, la mayoría no iba a poder trabajar en el tabernáculo como sí lo estaban haciendo Elí y sus hijos. Y dice entonces, a partir del versículo 36, el que hubiere quedado en tu casa, es decir, el que estuviese vivo y no trabajando en el tabernáculo, vendrá a postrarse delante de él, delante de un sacerdote nuevo, por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. O sea, la humillación para estas personas es que su bienestar y su felicidad se vean reducidas al valor de un bocado de pan. Estaban tan necesitados que solamente querían un bocado de pan. El que cae en adulterio o fornicación es reducido a esa situación de humillación, de estar tan abajo, ser tan pequeño y tan poco valioso como un bocado de pan. Sí, aunque la Biblia habla de un bocado de pan a veces como algo bueno, como algo que te sacia de tu necesidad, pero la idea es lo poco que vale y lo poco que vale el hombre que cae en esa situación. En el Salmo 38 tenemos a David expresando su dolor por su pecado. Y esta vendría a ser la situación de la que estamos hablando. Salmo 38 a partir del versículo 6. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Esa vendría a ser la situación: encorvado, humillado, dolido, avergonzado. Hasta el cuerpo le duele, hasta el cuerpo está enfermo de David por su pecado. Bueno, hacia ese punto es reducido el hombre, que se deja atrapar por la mujer ramera, o la mujer que se deja atrapar por el hombre, de labios blandos, de palabras blandas, lengua blanda. No necesariamente tiene que ser un hombre o una mujer que trabaja, entre comillas, de esto, sino cualquier ser humano, cualquier persona. Hoy en día, hombres y mujeres se prostituyen gratis. Entonces no es necesario que reciba dinero. Entonces no conviene, definitivamente no conviene. Sigue diciendo, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. En otras palabras, el que juega con fuego, se termina quemando.
El que juega con fuego se termina quemando. Y así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Sí, definitivamente no conviene. El que cometa adulterio, dice el versículo 32, es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada, como ya hemos visto. Una mancha que nunca se quite, que te priva de tener una vida perfecta. Levítico 20, versículo 10, dice directamente que el adulterio es muerte, se paga con la muerte. ¿Sí? Si un hombre está con una mujer en adulterio, muere el hombre, muere la mujer. Y utiliza la palabra indefectiblemente, o sea, es un hecho que no se puede cambiar, es así. Y 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, tenemos la historia de este hombre que Pablo echa de la iglesia de Corinto. Y escuché que hay un pecado de fornicación entre ustedes, y tal fornicación que ni siquiera se escucha entre los gentiles, tal que uno de ustedes, un hombre, tiene a la esposa de su padre, la mujer de su padre. Entonces Pablo dice, afuera, yo ya lo juzgué, no estoy ahí con ustedes, pero estoy con el Espíritu, lo juzgo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Cortado del pueblo, cortado de la tribu, cortado afuera. No lo condenó, lo sacó de la iglesia solamente para que se arrepienta, dice, para que sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Disciplina. Pero ese hombre va a tener y va a pasar vergüenza toda su vida. De hecho, en el capítulo, en la segunda carta, se dice que Pablo habla de recibir a este hombre, porque ya está, ya entendió, ya aprendió, ya se arrepintió, recíbanlo. O sea que queda esa mancha. Así que definitivamente no conviene. 4 cosas que definitivamente no convienen. Y aunque no conviene salir de fiador, salir de garante, hubo una persona que lo hizo, una persona que salió de garante, de fiador, incluso por alguien que ya sabía que iba a fallar en su compromiso. Realmente estoy hablando de Jesús, de Cristo, que salió como un mejor fiador, de un mejor pacto, sabiendo incluso que nosotros íbamos a fallar en cumplir ese pacto. Leemos Hebreos capítulo 7, versículos 4, versículo 14 al 22. Hebreos 7, 14 al 22. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.
Jesús está como fiador, como garante, como responsable de cumplir el compromiso ante Dios de obedecer la ley en nuestro lugar. ¿Sí? Nosotros tenemos que obedecer la ley. Ese es nuestro pacto con Dios, que hizo con nosotros a través de Abraham, que recibimos nosotros por la fe. Ahora Jesús salió de garante. Si ellos no pueden cumplir, mejor dicho, cuando ellos no puedan cumplir su compromiso y su pacto, yo lo pago. Yo lo cumplo. Y dio su vida para cumplirlo. Entonces el Hijo es el garante. El Hijo cumple el compromiso que nosotros no podemos cumplir con Dios. El Espíritu Santo es la garantía. Él es el garante, la persona, y el Espíritu Santo es la garantía. El sello, dice 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22, arras en las arras de nuestra herencia, de nuestra salvación. ¿Sí? La garantía de que todo se va a cumplir, de que Cristo se le como garante. Bueno, tenés el Espíritu Santo que certifica, que dice claramente, garantiza que se va a cumplir lo que Cristo pactó con Dios, de lo que Cristo hizo por nosotros, de que vamos a ser salvos al final. Y el Padre, juez justo, declara y acepta que todo se hizo conforme a su voluntad. Romanos 8:33, ¿quién es el que condenará? Dios es el que justifica. Dios justifica, Dios certifica que todo salió bien. Entonces Dios hizo un pacto con nosotros por medio de su palabra. Y su palabra, su verbo, hecho carne. Cristo mismo es el contrato. Es el contrato y es el garante de ese contrato. Y Dios entonces empeñó su palabra, empeñó a su Hijo, lo entregó y lo hizo fiador de ese pacto. Y Cristo, como buen fiador, como buen garante, hizo lo que leímos recién en Proverbios, y diligentemente se encargó de que todo saliera bien, se encargó de resolver el problema. Y rogó al Padre que nos diera el Consolador, su Espíritu Santo, que es entonces el sello y la garantía de que todo está bien. Y Dios así lo certifica. Entonces, definitivamente no conviene que nosotros seamos garantes de nadie, pero definitivamente nos conviene y nos convino, fue conveniente para nosotros que Cristo sea nuestro garante y nuestro fiador. Oramos, le damos gracias al Padre, Señor Todopoderoso y Soberano, Creador del cielo y de la tierra. Tenemos que darte las gracias por tenernos en cuenta y por hablarnos de esta manera, por mostrarnos la luz, el camino y la verdad, por darnos instrucciones precisas sobre lo que no conviene hacer, por darnos esta sabiduría para la vida que estamos viviendo en la tierra. Y te damos gracias por tu Hijo, que salió fiador por nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él dio la vida por nosotros. Cuando nosotros éramos pecadores y no podíamos hacer nada para salvarnos, Él dio la vida por nosotros. Así que te rogamos que nos ayudes a vivir conforme a esa verdad y conforme a tu palabra, para agradarte en todo y para hacer valer ese sacrificio. Ayúdanos a vivir para vos, a hacer sacrificios vivos y a llevar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. Que así sea y que eso sea
y sirvan para honra y exaltación de tu nombre, porque sos digno. Amén.